Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas oyentes que oyen el mensaje de la predicación por este medio de las redes, el mensaje de la palabra de Dios. Espero que todos estén bien. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde Venezuela, San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo. Gracias al Señor, salvado por su gracia, misericordia que pude alcanzar de parte de Dios. Quisiera comenzar primero orando y después cantar el himno 18 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Este es un pequeño ejercicio que tengo aquí y también de repartir tratado. Tengo más de 14 años repartiendo tratado semanalmente con la ayuda del Señor. Padre santo y bendito, precioso que estás en los cielos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, me acerco a ti para darte las gracias, Padre, en actitud de alabanza y adoración, agradecidos todos los que somos salvos por tan grande salvación que pudimos alcanzar por tu misericordia y por tu grande amor que enviaste a tu Hijo amado a este mundo pecador, y Él quiso tomar el lugar de nosotros, el justo por nosotros los injustos. Su sangre derramada, sepultado y resucitó al tercer día. Él es el que nos vendrá a buscar, Él es nuestra garantía porque Él resucitó y está vivo. Te ruego, Padre, por los que no son salvos, que escuchan por este medio de las redes, en cualquier lugar del mundo que llegue el mensaje, que tú puedas hacer el trabajo en los corazones de ellos y que ellos puedan comprender que están perdidos y que la única solución, no tienen más escapatoria, es por la fe en el Señor Jesucristo al que vive. Ayúdame con el mensaje, obra en los corazones de los que no son salvos. Todo te lo pido, Padre, dándote gracia en el poderoso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarle derramó, haya por la fe solas gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Ese pequeño himno es como una predicación cortica. Quisiera leer en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera repetir el versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Génesis, el libro de los comienzos. Génesis 2, versículo 8 y 9. Y el hombre en el huerto del Edén, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15, estoy abreviando para darle sentido
al versículo que te leí primero en Romanos 6:23. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue un decreto de parte de Dios, Génesis 3:3, y aquí lo vuelve a repetir. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí hay otro anexo más a lo que está diciendo. Aquí dice desobediencia del hombre. Dijo, o sea, ya aquí Dios le está diciendo, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, la escritura es muy clara y lo señala en toda la escritura. Salmo 53 señala que Dios, mirando desde los cielos para ver si veía algún justo que hiciera lo bueno, no halló a ninguno. Y lo mismo lo está repitiendo en el libro de los Romanos: no hay justo ni aun uno, ni siquiera el pueblo que él sacó de Egipto con poder, con mano poderosa. El ser humano es un triste hijo de Adán. Aquí lo señala la palabra de Dios. Dios hizo al hombre con la capacidad de entender. Pero vemos que aquí Adán y Eva, ellos no conocían lo que era el pecado. Esta era la dispensación de la inocencia. Dios los diseñó a ellos para que le obedecieran igual como a todo ser humano. Por eso vemos en el Nuevo Testamento personas que no eran creyentes y trataban de agradar a Dios. Lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay como 2 o 3 casos de hombres que hacían el bien. Por ejemplo, el caso también de Naamán el sirio. Dice que era un hombre que ayudaba a los de su nación, porque el ser humano tiene la capacidad de lo que es bueno y lo que es malo, pero Adán él no sabía lo que era malo. En él era, por eso la escritura dice que el Señor fue el postrer Adán. En Adán no tenía pecado cuando estuvo en el huerto del Edén. Él lo tomó, pues lo hizo y le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová plantó en el huerto del Edén oriente, puso allí al hombre que había él mismo formado a semejanza de él. Entonces Dios le dio todo tipo de árbol y le dio la tarea para que labrase el huerto. Él le hizo su ayuda idónea. Entonces todo lo que hace Dios es bueno. Por eso vemos que al principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó a su imagen. Adán era un hombre perfecto, con capacidad de pensar al 100%. Pero Dios le dio un solo mandamiento. Él no tenía leyes ni nada, porque no había pecado. Era la etapa de la inocencia. Una persona, por eso es que ellos andaban desnudos en el huerto del Edén, porque eran inocentes. Es como un niño de una edad pequeña, de 2, 3 años, 4,
usted lo puede ver que anda desnudo y a él no le da vergüenza porque él está en su etapa de la inocencia. Él es pecador por nacimiento, pero ya te voy a explicar con la misma escritura para que tú veas que es la misma escritura, que no soy yo el que le estoy poniendo ni quitando, sino tratar de darte la enseñanza para que entiendas que eres un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero explicar estas cosas? Porque cuando yo no era salvo, yo ni siquiera entendía que era un pecador. Empezó el pecado a pesar en mi corazón, aún sin haber escuchado el evangelio, y yo quería tener otro cambio, otra manera de vivir, y no podía, porque estaba atado en el pecado, en los vicios, y era el diablo que me ató en este mundo. El diablo es el príncipe de la potestad del aire y él es el príncipe de este sistema mundanal. Pero yo no sabía lo que era pecado, ni siquiera sabía que era un pecador perdido. Y usted tal vez anda en esa situación, o tal vez sabe que es pecado, pero no sabe la consecuencia de lo que trae el pecado a la raza humana, o puede verla normal porque está caminando en la corriente de este mundo. Por eso el mensaje del evangelio se predica para advertirle, se enseña, porque como dice en Romano, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no hay quien les predique del Señor? Por eso predicamos, repartimos tratados, tratamos siempre de llevar algo del evangelio. Cada creyente tiene que cumplir su pedacito de rol en llevar el mensaje. Entonces vemos que el Señor lo puso en el huerto y mandó Jehová todo diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer. Le dio todo tipo de todo tipo de árboles, de distintas frutas, pero le dijo: del árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Fue dicho por Dios, ese mandamiento se lo dio Dios a Adán. Entonces dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le hizo su ayuda idónea. Sabemos que ahorita hay personas que están solteras y la carta de Corintios habla sobre los solteros, sobre todo esto, pero aquí en el huerto del Edén él le dio su ayuda idónea. Entonces tuvo el trabajo de ponerle nombre a todos los animales, y vemos entonces que Dios le dio su ayuda idónea. Entonces él le vuelve a repetir, después que le dio la ayuda idónea, le dijo: estaba la serpiente, que es el mismo diablo, Satanás. Entonces la serpiente engañó a la mujer. Entonces él tuvo una conversación con la mujer y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, y le dijo que Dios le dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Ya ella estaba advertida. Y de la mujer le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero ella le dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y le dijo: y ni le tocaréis. Ella lo tocó, lo vio codiciable y desobedeció a Dios. Y tal vez usted se encuentra en la misma situación, desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra, y te advierte que eres un pecador. Como te digo, si es primera vez que escuchas o no has entendido, con esta escritura, ojalá el Señor te ayude a entender que eres un pecador, que el pecado pasó a todos los hombres por un hombre. Entonces fueron abiertos los ojos. La serpiente le dijo: sino que sabéis que Dios, el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no conocían el mal, entonces desobedeció y entró el pecado en el mundo por un hombre.
porque Dios le dio el mandamiento a él. Ella también sabía, pero ella desobedeció y le dio a él. Y después él estaba echando la culpa a la mujer, porque ya había entrado el pecado en el corazón. Por eso conocieron que estaban desnudos, cosieron higueras, porque ya había entrado el pecado en ellos. Por eso empezó él a culpar a la mujer cuando Dios que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Así vivía yo escondiéndome cuando me invitaban a predicar a veces, iba a veces, pero había momentos que huía, tenía miedo de escuchar la predicación, pero ahora estoy salvado por su gracia, porque yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué al Señor porque Él murió por mí, fue sepultado. Yo fui el culpable, uno de los culpables por la crucifixión, pero Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, este es el mismo árbol de vida que habla el Génesis. Y entonces él mismo pude decir, oír la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y vemos la conversación. Entró el pecado en el mundo. Ya no tenía la etapa de la inocencia. Mire, el ser humano nace pecador. Si nosotros leemos ya en el vientre de la madre nace en pecado, porque el mismo David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Empieza a crecer. Por eso un niño a veces se pone muy molesto a un año, a 2 años, cuando no encuentran que le den comida o algo, se pone muy molesto porque es el pecado que está en el corazón del hombre. Pero a través de la predicación Dios te quiere hacer entender que estás perdido. Eso fue lo que hizo en mi corazón. Con su palabra me fue conduciendo, me hizo entender. Por ejemplo, cuando hablaban que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ahí me ponía yo. Entonces me di de cuenta que estaba perdido y que por mi propio medio no podía resolver mi problema, sino era por la fe en el Señor Jesucristo, al que murió por mí y fue sepultado y resucitó. Y ese 6 de febrero del año 2011 Él perdonó mis pecados. Entonces me concibió mi madre y se empieza a formar en el pecado. A lo que empieza a tener edad, empieza a incursionar en este mundo y a ensuciarse con el pecado y a practicarlo, porque está en el corazón el odio, la mentira. Hay personas que le desean el mal a otro y aún con sus labios cuando hablan lo expresan, porque de la abundancia del corazón habla la boca y sale todo lo que dice de su boca, su maldad. Entonces vemos que él empieza a formarse en maldad. Cuando nosotros nos vamos a un niño de baja edad no es responsable delante de Dios por sus pecados. En el libro de Jonás, en un mensaje que te di a entender, él dijo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, está hablando de los niños, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, es de saber lo que es bueno y lo que es malo. Un niño de 4 años no sabe lo que es pecado, 5, 6 años tal vez, pero de repente ya de 7, 8 años empieza a pecar y sabe lo que es malo. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo he preguntado a niños. Yo le he preguntado, Ira, y tú de 7 años, tú si tu mamá te mandó a hacer un mandado o algo, tú le has obedecido. Me han dicho claro, no. Y les he preguntado, ¿es bueno o es malo? Ellos me dicen, es malo, porque saben ya tienen su conciencia despertada y saben lo que es malo. Pero un niño de baja edad no, porque vemos el caso de segunda de Samuel, el caso cuando David pecó con Betsabé, y entonces vemos que él recibió su justa retribución de su pecado
que Dios lo castigó, dice, y Jehová hirió al niño de que la mujer de Uría había dado a David y enfermó. Entonces vemos en el versículo, y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Vemos el caso de Betsabé. Él ya pecó y el Señor le dijo que iba a herir a su hijo de muerte por darle tropiezo a los creyentes. Entonces vemos que el versículo 19, más David viendo a sus siervos hablar entre sí, ya había muerto el niño, había muerto, por lo que dijo David su siervo, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Y le dieron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viendo aún que ayunaba y lloraba, muerto él, te levantaste y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerle volver. Yo voy a él. Cuando David muriera, él sabía que iba a ir a él, iba a verlo en el día de allá en el cielo, donde vamos a ir todos los que somos salvos, y los niños que mueran inocentes, sin responsabilidad delante de Dios por sus pecados, porque no entienden lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces yo haré volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces quiere decir que el niño fue al cielo. Pero una persona que haya practicado el pecado, que ya entienda lo que es bueno y lo que es malo, la sentencia que Dios dio aquí en el huerto del Edén pesa sobre todos ustedes, aún de ese niño, porque murió, porque la sentencia del pecado es la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero cuando hay responsabilidad delante de Dios, ya entendiendo lo que es bueno y lo que es malo, y aún más responsabilidad hay de parte de Dios, como le pasó a Adán y Eva, que le dio ese mandamiento y ellos desobedecieron. Usted está desobedeciendo a Dios abiertamente, violando sus leyes divinas, y entonces vemos que ellos desobedecieron y la muerte entró a todos los hombres, separación de Dios. Para poder usted volver a encontrar reconciliación con Dios, usted es una criatura de Dios, usted la puede encontrar es por la fe en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te leí el primer versículo, porque la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, la salvación, es un regalo gratuito de parte de Dios para el pecador, porque puede tener la capacidad de responderle a Dios por sus pecados, arrepentirse, cambiar de manera de pensar, querer dejar la vida de pecado, y por la fe creer en el Señor Jesucristo, dejarle su carga de pecado a Él, porque Él es el único que Dios le dio potestad para perdonar pecados aquí en la tierra, porque Él hizo la voluntad de Dios. Él guardó la ley perfectamente y se basaba en el amor. Él amó, por eso entregó su vida. Es un amor incalculable para nuestras mentes. Por eso la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo. Se desprendió de su preciosísimo Hijo amado, el que murió, el que fue sepultado y resucitó. Te predicamos un Cristo vivo para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. En él no había pecado, pero todo el pecado, él quiso tomar el lugar de nosotros, el castigo por el pecado del ser humano. Y allá en esa cruz, símbolo de maldición, Él soportó la ira de Dios, la que merecíamos nosotros. Pero si tú desprecias el regalo de Dios y se te acaba el tiempo aquí en la tierra de creer en el Señor,
porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya eres responsable delante de Dios. Por eso aquel rico que habla de la escritura del rico y Lázaro, él estaba en ese lugar del infierno en tormento. ¿Por qué? Porque él despreció la oportunidad única de ser salvo aquí en la tierra. Tú puedes ser salvo, amigo o amiga, que puedes responderle a Dios. Ojalá la palabra esté haciendo efecto en tu corazón. La paga del pecado es muerte, es una sentencia que nadie se la puede quitar, solamente te la puede quitar el Señor Jesucristo. Pero vas a morir, puedes morir, pero ya uno tiene una esperanza. Los cuerpos van a las tumbas, pero el día que el Señor venga, que se cumpla el arrebatamiento, todos los que están en las tumbas van a ser resucitados, sus cuerpos levantados de donde estén, en el mar donde estén, sus cenizas, todo, y van a ser transformados y a semejanza de Él, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Que el Señor te pueda ayudar a que tú puedas creer en el Señor, porque todos somos pecadores, pero nosotros fuimos justificados por la fe, pero tú todavía, si no eres salvo, no has sido justificado delante de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, para que puedas obtener el perdón de tus pecados y tengas vida eterna en Él, y seas reconciliado con Dios por medio de Él.